El mismo carro, el mismo motor, el mismo conductor, el mismo trayecto. Lo único que cambió fue el aceite. Y la diferencia que apareció en los datos fue escalofriante. Uno de los aceites que probamos presentó un desgaste tan alto en los componentes internos que los mecánicos que analizaron los resultados se quedaron en silencio varios segundos antes de comentar algo. Y ese aceite, ponle atención, es exactamente el que las armadoras más recomiendan hoy en México. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que te voy a mostrar hoy puede ser la diferencia entre un motor que dura 200,000 kilómetros y uno que pasa fácil los 600,000. Hola, mi amigo. Soy Anderson y estás en el Diario Automotriz, el canal que te dice la verdad sobre tu carro con datos reales, sin opinión de foro, sin discurso de vendedor, sin esconderte lo que la industria prefiere que no sepas. Antes de empezar, baja ahorita a los comentarios y dime tu nombre y desde qué estado de la República estás viendo esto. Y cuéntame qué aceite usas en tu carro hoy. ¿Es el que dice el manual? ¿El que te recomendó el mecánico? Comenta ahí. Leo todo y quiero saber. Ahora vamos a la prueba. ¿Por qué esta prueba importa más que cualquier discusión de foro? Toda conversación sobre aceite en México termina igual. Unos defienden el aceite delgado porque es tecnología moderna. Otros juran que el aceite más grueso salva el motor. Y siempre hay alguien que cierra el tema diciendo, es que hay que seguir el manual. Pero necesito decirte algo sobre el manual que va a cambiar la forma en que lo ves. El manual de tu carro no fue escrito pensando en la máxima durabilidad del motor. Fue escrito para cumplir pruebas de consumo de combustible, metas de emisiones, requisitos de ruido, exigencias ambientales y costos de garantía dentro del plazo legal. No fue escrito pensando en el tráfico pesado de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. No fue pensado para el calor extremo del verano en el norte del país o en el Bajío. No fue pensado para carreteras largas, para motor ya rodado, para el uso real del conductor mexicano. En lugar de seguir discutiendo teoría, metimos 3 aceites dentro de un motor real y dejamos que los datos hablaran. ¿Cómo se hizo la prueba? Sin trampa, sin favoritismo. Para que la prueba fuera justa y representativa, usamos un motor moderno de 4 cilindros de aspiración natural, con inyección directa y tolerancias ajustadas de fábrica. Exactamente el tipo de motor que equipa a la mayoría de los carros vendidos en México hoy. El rodaje fue mixto, tráfico urbano pesado, carreteras, condiciones variadas. Mismo cambio de filtro en cada fase, mismo combustible, mismo intervalo entre cambios. La única variable que cambió fue la viscosidad del aceite. Primera fase, 0 doble U20 sintético. Segunda fase, 5 doble U30 sintético. Tercera fase, 5 doble U40 sintético. Cada aceite rodó aproximadamente 12,000 kilómetros antes del análisis de laboratorio del aceite usado, el monitoreo de temperatura y la inspección interna de los componentes. Cero marketing, cero preferencia declarada, solo resultados. El 5 doble U40, el protector que tiene un lado que nadie te cuenta. Voy a empezar por el aceite que más expectativas genera. El 5 doble U40, el que mucha gente elige cuando quiere darle lo mejor al motor, cuando quiere protección de verdad, cuando no quiere ahorrar en la salud del carro. Y en los datos, en ciertas situaciones, impresionó. La temperatura del aceite se mantuvo más baja que en los otros dos. La pérdida de viscosidad fue prácticamente inexistente, por debajo del 2% a lo largo de todo el intervalo. Los niveles de hierro y cobre en el análisis de laboratorio, que son los metales que indican desgaste de componentes internos, quedaron extremadamente bajos. En uso pesado, en carreteras largas con subidas constantes como las que hay en la Sierra Madre o en las carreteras de Michoacán y Veracruz, con el motor trabajando a revoluciones más altas y bajo carga elevada, el 5W40 fue sólido, no vaciló, protegió de forma ejemplar. Pero aquí es donde los datos mostraron el otro lado. El lado que casi nadie te cuenta cuando te están vendiendo ese aceite. Protección no es solo espesura, es flujo. Y en el arranque en frío, cuando el motor está completamente frío y necesita que el aceite llegue a los componentes en los primeros segundos, el 5W40 circuló de forma ligeramente más lenta. En los trayectos cortos, de 10 a 15 minutos, que es el trayecto diario de mucha gente en México, el motor nunca llegó a calentarse lo suficiente para que el aceite alcanzara la temperatura de operación ideal. El resultado, en uso urbano con desplazamientos cortos, la viscosidad extra del 5W40 solo aumentó el esfuerzo del sistema sin entregar los beneficios para los que fue desarrollado. Estabas pagando por el mejor protector de uso pesado y lo usabas en condiciones que nunca exigen lo que él tiene de mejor. Un mecánico experimentado lo resumió así: el 5W40 es especialista, no es comodín. Si tu trayecto diario es de 10 a 15 minutos, nunca llegas a usar lo que él tiene de mejor.
El 0W20, el consentido de las armadoras que esconde un problema serio. Ahora vamos a hablar del aceite que las armadoras más promueven, el 0W20. El aceite que aparece en el manual de la mayoría de los carros modernos vendidos en México. El aceite que el técnico de la agencia pone sin ni siquiera preguntarte si estás de acuerdo. En la prueba, hizo algunas cosas muy bien. La lubricación en el arranque en frío fue excelente. El aceite llegó rápido a los componentes críticos en los primeros segundos después de la ignición. La fricción interna quedó más baja, y el consumo de gasolina mejoró en promedio de 3 a 5%, lo que en México equivale a aproximadamente 0,3 a 0,5 kilómetros por litro más en muchos carros. En papel, parece el aceite perfecto, pero dentro del motor, la historia fue completamente distinta. La temperatura del aceite quedó en promedio de 4 a 7 grados Celsius más alta que con los otros dos aceites. Eso parece poco, pero en componentes trabajando a alta velocidad de rotación, esa diferencia de temperatura acelera la degradación del lubricante de forma significativa. La viscosidad cayó 12% al final del intervalo. Eso significa que al final del ciclo, el 0W20 estaba considerablemente más delgado que cuando se colocó. Y aceite más delgado significa una película protectora más delgada entre las piezas metálicas. Pero el dato más preocupante vino del análisis de laboratorio. La cantidad de hierro y aluminio encontrada en el aceite usado fue la más alta de los 3 aceites probados. Hierro y aluminio en el aceite son partículas de desgaste. Son fragmentos microscópicos de los componentes internos del motor que fueron arrancados por la fricción. Cuanto más metal en el aceite, más se está desgastando el motor. En la inspección interna, el tren de válvulas ya presentaba inicio de barniz, esa capa delgada y endurecida de residuo que se deposita en las piezas. El aceite se oscureció antes de lo previsto, y la película residual que permanece en las piezas después de apagar el motor estaba más delgada que con los otros aceites. El 0W20 no rompe el motor de golpe, no va a destruirlo en el próximo viaje, pero acorta su vida útil poco a poco, de forma constante y silenciosa. Es el tipo de desgaste que no notas hasta llegar a un motor que necesitó rectificación antes de lo esperado y nadie puede explicar exactamente por qué. La verdad que las armadoras no tienen interés en divulgar. Pon mucha atención a este punto porque es revelador. Muchos de los motores que hoy están homologados para 0W20 fueron originalmente desarrollados y probados por los ingenieros de la propia fábrica con 5W30. La especificación de diseño, la que los ingenieros usaron para garantizar la durabilidad del motor, era el 5W30. El cambio al 0W20 no ocurrió porque el motor mejoró. Ocurrió por presión de metas de consumo de combustible y de emisiones de CO2. Los gobiernos empezaron a exigir promedios de consumo más bajos a los fabricantes. Una forma de reducir el consumo es usar aceites más delgados que disminuyen la fricción interna. Entonces las armadoras cambiaron la especificación del aceite. Por eso ves el mismo motor usando 0W20 en México y 5W30 o incluso 5W40 en otros mercados donde las exigencias regulatorias son distintas. Las prioridades cambian según el mercado. El metal de tu motor es el mismo en cualquier país. El 5W30, el ganador que sorprendió hasta a los mecánicos. Ahora vamos a hablar del aceite que ganó la prueba. Y el resultado sorprendió genuinamente a los mecánicos experimentados que acompañaron el proceso. Cuando cambiamos al 5W30, manteniendo absolutamente todo igual, los datos cambiaron de forma inmediata y consistente. La temperatura promedio del aceite bajó entre 3 y 5 grados en relación al 0W20. Parece poco, pero en componentes trabajando en ciclos continuos a lo largo de años, ese control térmico se traduce en una vida útil mucho mayor. La pérdida de viscosidad quedó por debajo del 5% en el mismo intervalo. Eso significa que al final del ciclo, el 5W30 todavía tenía esencialmente las mismas propiedades de cuando se colocó. La película protectora se mantuvo estable, pero el dato que más impresionó fue en los metales de desgaste. La cantidad de hierro y aluminio en el análisis de laboratorio cayó entre 35 y 40% en comparación con el 0W20. 35 a 40% menos desgaste de los componentes internos. Ese número fue confirmado en laboratorio, no es estimación. Internamente, los cojinetes estaban más limpios. El árbol de levas presentó mejor película de aceite. La formación de barniz fue significativamente menor. Y el consumo. La diferencia en relación al 0W20 fue de apenas 0,2 a 0,3 kilómetros por litro. En la práctica, centavos por tanque cargado. Centavos que pagas de menos en gasolina pero que pueden estar costando años de vida útil del motor. Cuando hablamos con mecánicos experimentados, de esos que desarman motores desde hace décadas y saben lo que encuentran adentro, la respuesta fue prácticamente unánime.
Uno de ellos lo resumió con una frase que no se me olvida: si quiero que el motor dure mucho, no voy detrás del aceite delgado, voy detrás de la estabilidad. Y eso fue exactamente lo que el 5W30 entregó. Estabilidad, control térmico, protección real a lo largo del tiempo. No fue hecho para ganar pruebas de consumo en laboratorio, fue hecho para preservar el metal. Y en el mundo real mexicano, fue él quien ganó. Entonces, ¿qué aceite debes usar? Sin hype, sin favoritismos. Voy a ser directo contigo porque te mereces una respuesta clara. Si manejas poco, haces trayectos cortos de pocos kilómetros, vives en una región más fría como algunas zonas de altura, cambias el aceite con mucha frecuencia y priorizas el consumo de gasolina por encima de todo, el 0W20 puede funcionar para tu caso. Pero cámbialo con más frecuencia de lo que indica el manual. Si quieres la máxima vida útil posible del motor, si te agarras el tráfico pesado de la ciudad, si haces carretera regularmente, si vives en una región caliente como la mayor parte de México, o si piensas quedarte muchos años con ese carro, el 5W30 es tu mejor opción. Es el que protege mejor en el uso real mexicano. Si jalas carga regularmente, si tienes motor turbo, si andas bajo calor extremo como el del norte del país o el Bajío en verano, si haces uso severo constante del vehículo, el 5W40 es para ti. Pero si tu uso es principalmente urbano con trayectos cortos, va a trabajar más de lo necesario en los primeros kilómetros de cada viaje, sin darte el beneficio completo. No existe aceite universalmente correcto o incorrecto. Existe aceite compatible con tu realidad específica. Lo que los mecánicos usan en sus propios carros. La respuesta que nadie esperaba. Cuando les preguntamos a los mecánicos que participaron en la prueba qué le ponen a sus propios carros, ninguno respondió lo que dice el manual. La mayoría admitió usar 5W30 para el uso diario. Los que tienen carros más exigidos o más viejos usan 5W40. El 0W20 apareció raramente y siempre con la aclaración de que lo cambian con más frecuencia de lo que indica el manual. Uno de ellos cerró la conversación con una frase que resume todo: el consumo te lo cobra el carro nuevo. La rectificación te la cobra el mecánico. Yo sé cuál de los dos prefiero pagar. El motor no le importan las normas técnicas, no le importa el marketing del fabricante, no le importan las metas de emisiones de los gobiernos. Le importa una película de aceite resistente, control de temperatura y estabilidad de viscosidad a lo largo del tiempo. En nuestra prueba, el 0W20 funcionó, pero desgastó más. El 5W40 protegió mucho, pero no siempre fue necesario. El 5W30 hizo todo bien en silencio. Por eso ganó. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué aceite estás usando hoy en tu carro? ¿Es el que dice el manual? ¿El que te recomendó el mecánico? ¿Lo vas a cambiar después de ver este video? Y no olvides, dime tu nombre y desde qué estado de la República estás viendo esto. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla hoy. Si este video te abrió los ojos, mándaselo a alguien que sabes que está usando el aceite equivocado sin saberlo. Puede ser información que le ahorra años de vida al motor de alguien que quieres.